Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 12 de julio. Después de venir al Santo Templo, después de ir y compartir con otros de la palabra de Dios, estamos nuevamente aquí unidos como pueblo para decirle gracias, Señor, por este santo sábado y ponernos en sus manos para esta nueva semana que está por iniciarse. También tenemos una nueva lección de esta semana, la cual se titula Un comienzo difícil. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia para con nosotros. Somos pecadores, pero usted se preocupa, aunque somos desobedientes, para rescatarnos del pecado. Háblenos, Señor, enséñenos, redargúyanos, y así ser transformados nuestros caracteres a la semejanza de verdaderos hijos suyos. Todo lo agradecemos en el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un comienzo difícil para el siervo de Dios, porque ahora entraba en una etapa donde él debía depender en todo de Dios. Debía de manifestarse una fe, una confianza plena en su Dios. Porque ahora la lucha que él iba a realizar no era cualquier lucha. Era contra principados, contra potestades de las tinieblas, seres poderosos que solamente aferrado de Dios, aferrado de Jesús, podría salir vencedor. Lo mismo tenía que pasar con Aarón. Aarón, que iba a ser el brazo derecho para Moisés, también debía depender de Dios en todo. Porque veremos que cuando Moisés llega ante su pueblo y expresa lo que Dios le ha dicho, vemos a un pueblo gozoso, feliz, porque Dios había escuchado sus súplicas. Pero el pueblo cree que eso va a ser fácil. Pero Dios en su
sabiduría, tenía que hacer que la fe del pueblo no estuviera en las cosas que ellos podían hacer o de las cosas que dejarían de hacer los egipcios, sino que debían también ellos de depositar toda su fe en el Dios de Israel. Porque dentro del corazón de ese pueblo había mundanalidad, egoísmos, rasgos de carácter duros, y todo ello debía ser transformado. Por eso, un comienzo difícil. Nuestra confianza debe de estar en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fíjese lo que nos dice los versículos aquí de memoria. ¿Después de qué? Después que Moisés y Aarón llegan y hablan con los ancianos del pueblo, se dirigen al pueblo. Después, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: ahora están delante de Faraón y llevan lo que Dios le manda a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Una orden: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón, él no cree en el Dios de los hebreos. Él no adora al Dios de los hebreos. Él adora a dioses egipcios, a Amon-Ra y otras deidades. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Aquí está él cuestionando al Dios de los hebreos. ¿Quién es él para que me dé órdenes a mí? Él no es nadie. Yo soy Dios. ¿Y qué más dice? Yo no conozco al Señor, al Dios de los israelitas. Yo no los conozco. Yo soy el Dios de ellos. Yo soy el que les doy de comer. Yo soy el que les doy las órdenes. No recibo órdenes. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Se puso rebelde. Dios, en su poder omnipotente, esa sabiduría, él sabía cuál iba a ser la actitud del rey y qué es lo que haría, que involucraría también y zarandearía la confianza del
pueblo de Israel en su Dios, porque muchos decían creer en Dios, pero cuando la cosa se apretó, vinieron las dificultades. Allí entonces murmuraron contra Dios y contra los líderes que Dios había colocado para liberarlos. ¿Qué sucede hoy con nosotros? Cuando las cosas van bien, decimos tener fe. Pero cuando las cosas están difíciles, allí es difícil nuestra confianza en el Dios al que decimos amar y creer. Por eso dice aquí el inicio de la introducción para esta semana. Muchos creyentes piensan que al decidir seguir a Jesús solo experimentarán felicidad, prosperidad y éxito. Muchos creen eso, la gran mayoría cree eso, que cuando se entregan a Jesús, cuando se bautizan, ya todos los problemas se acabaron. Todo será holgura, felicidad, prosperidad. Pero nos olvidamos que tenemos una lucha contra el enemigo y él hará lo imposible para retener a esa persona, a que se vuelva. Antes me iba mejor que ahora. Antes tenía y me alcanzaba el dinero, hoy no me alcanza. Antes, y empezamos a hacer comparaciones de la prosperidad que tenía antes a la que tengo ahora. ¿Y qué sucede con muchos? No ponen su confianza en Jesús, sino que empiezan a cuestionar a Dios. Sin embargo, la Biblia deja claro que esto no es siempre así, de que viene la prosperidad, que viene la felicidad y el éxito de una manera natural ya para el cristiano. No, a veces aparecen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Eso es lo que ocurre en la vida del cristiano, porque hemos vivido antes de bautizarnos, ¿cuántos años? Alimentando la naturaleza carnal. Pero ahora que hemos aceptado al Señor Jesús, hay en nosotros la naturaleza espiritual, la naturaleza donde Cristo es el Señor. Y allí comienza esa batalla, ese conflicto dentro de nosotros. Por eso sigue diciendo, esto puede resultar muy frustrante y suscita preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas o al parecer ninguna.
Quienes confían en Dios, ahí lo dice, léalo, subrayelo. Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Quienes confían en Dios, dice, vendrán dificultades. Enfrentaremos, dice, numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveremos, ¿qué debemos hacer? Dice, debemos perseverar. No importa lo que esté pasando, debo de perseverar aferrado por medio de la fe en Jesús. Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Dios permite la prueba para nuestro crecimiento. Dios provee todo ello para que las cosas que están aferradas a nosotros, que no son buenas para nuestro crecimiento espiritual, Él las permite para que sean arrancadas de nosotros. Ahora nos sigue diciendo, sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas. Muchas veces, siempre queremos que las dificultades, problemas, Dios las solucione rápido. Pero no siempre son así. Debemos aprender a confiar en Él. A pesar de todo, necesitamos aprender a confiar en Él. Porque muchas veces confiamos en nosotros mismos, no en Dios. Aunque decimos confiar en Dios, no es así. El tema de esta semana es la orden dada a Moisés de sacar de Egipto al pueblo de Dios. Un llamado que no podía ser más claro, ya que incluyó milagros y la comunicación verbal directa de Dios, diciéndole exactamente qué quería que hiciera. Veamos al líder Moisés. Él estaba bien allá en Madián con su esposa, sus hijos, sus suegros, las ovejas que cuidaban, todo lo que el contorno a él había. Pero esa comodidad el Señor la transformó ahora en responsabilidad para que su siervo Moisés fuese el elemento humano para liberar a este pueblo que sufría. Cualquiera diría, pero esto va a ser fácil. Si Dios está en mí, si Dios me ha dado esta vara, si Él va a sacar a ese pueblo, va a ser fácil. Pero qué chasco se llevó Moisés. Porque de primas a primeras, ese pueblo
que al escuchar que venía para liberarlos, que Dios lo enviaba, al principio ese pueblo jubiloso aceptó, pero cuando ya vinieron las órdenes de Faraón de que no se les diera paja, que debían hacer la misma obra que antes, empezaron las dudas. ¿Cuál fue la primera lección? Tanto para Moisés como a ese pueblo que debía liberar. Confiar en todo momento en Jehová Dios. Eso lo debemos de tener nosotros muy claro, que el enemigo lo que quiere es que nosotros reneguemos, nuestra fe se debilite, y de esa manera Él nos colocará nuevamente en el camino de la desesperación, en el camino de esclavitud donde estaba antes. ¿Qué más encontramos? La situación de Israel cambió de una manera inesperada. Dios prometió que sacaría a su pueblo de Egipto. Hasta allí, feliz el pueblo. Pero en lugar de eso, vieron cómo su vida empeoraba. Más carga vinieron hacia ese pueblo. El faraón les exigía cosas que no eran razonables. Además, se negó a dejar que los israelitas fueran a adorar a Dios. Las circunstancias eran tan malas que los israelitas no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahí está en el capítulo 6, en el versículo 9. ¿Qué dice? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero, ahí está el pero ellos no escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Entonces ya vemos aquí que el pueblo apartó sus oídos de Moisés. Aún así, Dios pidió a Moisés que hablara de nuevo con el faraón, pero también vemos aquí Moisés, como dice en el capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice en el versículo 12? Moisés respondió ante Jehová: los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón a mí, que soy torpe de labios? También Moisés, a la reacción del pueblo de Israel, actuó de una manera que desconfiaba de lo que Dios lo había mandado a hacer. También vemos en el versículo 30, Él le dice: yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el faraón? Dos momentos en los cuales la fe de Moisés estaba siendo
zarandeada. Así es de que en esta sección del libro de Éxodo, capítulo 5, contiene diferentes diálogos entre individuos y grupos y prepara el escenario para el gran despliegue de la gloria de Dios, como lo vamos a observar durante esta semana. Porque en el capítulo 5 encontramos que Moisés y Aarón van y hablan al faraón. Encontraremos, y eso lo encontramos en el capítulo 5 del 1 al 5. Pero luego también encontramos al faraón que habla con los amos de los esclavos y los supervisores israelitas. Eso está en el capítulo 5 del versículo 6 al 9. Y los amos o los capataces de los esclavos, los supervisores israelitas, ahora se dirigen al pueblo. Versículo del 10 al 14. Luego los supervisores israelitas hablan con el faraón, del versículo 15 al 18. Los supervisores israelitas hablan con Moisés y Aarón, versículo 19 al 21. Luego Moisés habla con el Señor, capítulo 5 del verso 22 al capítulo 6, versículo 8. Moisés habla con el pueblo, capítulo 6, verso 9. Y el Señor habla con Moisés. Mire cómo va todo eso. Estos diálogos van seguidos de declaraciones según las cuales el Señor habló con Moisés y Aarón. Dios permite el diálogo. Dios no solamente da órdenes, quiere que tú y yo le expresemos a Él nuestras aflicciones, nuestras dudas. Él está presto a escucharnos. Saquemos esa rebeldía que puede haber en nosotros. Él quiere escucharnos. ¿Qué nos enseña el espíritu de profecía para la introducción de esta semana? Escuchemos. Antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de su poder interiormente. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo conozcamos y a Jesucristo, a quien ha enviado con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo. Pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando su propósito en la aflicción se cumpla, exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía, como dice el Salmo 37:6. No hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que en la tentación y la prueba
se descorazonen y dejen de perseverar en la oración. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 138. Tal ocurre con todos los demás requerimientos de Dios. Todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones para los que cooperen con Él. Todos los que le obedezcan pueden con confianza reclamar el cumplimiento de sus promesas. Pero debemos mostrar una confianza firme y sin rodeos en Dios. A menudo, Él tarda en contestarnos para probar nuestra fe o la sinceridad de nuestro deseo. Al pedir de acuerdo con su palabra, debemos creer su promesa y presentar nuestras peticiones con una determinación que no será denegada. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos, persistir incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propia obra que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos. Hacen planes y proyectos, pero oran poco y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 111. Así es de que, mis queridos hermanos, si usted hasta el día de hoy, que esperaba solo prosperidad porque se entregó a Jesús, aquí se nos indica que vendrán momentos de grande apuro. Pero todo ello Dios lo permite para que nuestra fe, nuestra relación con nuestro Dios se fortalezca y que dejemos de confiar en nosotros mismos. Mis hermanos, que tomemos tiempo durante esta semana, tiempo de calidad, para estudiar esta lección. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.